El conflicto de las custodias de menores. ¿Qué pasa en los supuestos casos de violencia de género y cuando además la pareja vive en países distintos? El verano deja un rastro de más de 200 fallecidos en la carretera. Paga usted 0,76. El alcohol y las drogas suelen estar detrás. Mucho dolor para cientos de familias. Es muy barato matar a una persona. El cielo completamente rojo. Se cumplen 70 años de la mayor catástrofe de la historia reciente de Cádiz. 150 muertos, miles de heridos. Eso fue lo más horroroso que era un niño. Ahora, en Los Reporteros. Muy buenas noches. Ya han visto los asuntos con los que iniciamos temporada. El primero de ellos no es nada fácil. Juana Rivas se enfrenta a un presunto delito por sustracción internacional de menores después de negarse a entregar a sus hijos a su padre condenado por maltrato. Ese sería el gran titular, pero la letra pequeña requiere una segunda lectura. Hay muchas situaciones parecidas, que no iguales, y mucha casuística que obliga a reflexionar ante una realidad compleja. Detrás de los objetivos está Juana. Decidimos proteger su identidad. Muchos hemos hablado sobre su vida en las últimas semanas. La huida desde Italia, la desaparición con los hijos, ocurre cada vez que una historia tiene como protagonista a alguien que mañana puedes ser tú. El juicio de los tribunales se traslada a la calle. Estas cámaras y micros no pueden saber qué pasó. Solo podemos preguntarnos qué falló para que haya pasado y cómo evitar en la medida de lo posible que todos seamos Juana. Este vídeo está colgado en la página de la Comisión Europea en su portal de justicia. Que usted o su pareja deseen trasladarse a otro país de Europa y llevarse a su hijo consigo. Nos alerta del delito de sustracción internacional de menores por un progenitor, el mismo por el que se investiga ahora a Juana Rivas. Nosotros paramos aquí la película. Pero la película de Juana no se paró. En mayo de 2016 hace las maletas y llega a Granada, a Maracena, con sus 2 hijos. Huye, según su relato, de la violencia de género. Interpone una denuncia. Pero el juzgado 3 de primera instancia de Granada le ordena que devuelva a sus hijos a su padre en Italia, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009. Ella se niega. Yo no los voy a entregar. Si ellos quieren robármelos, yo los quiero defender hasta el último aliento. Después de 27 días escondida con sus niños, a finales de agosto, Juana los entrega. Atrás queda un año de lucha. Antes de que el juez tome una decisión, que hablen con ese niño, un equipo especializado. Juana no es una prófuga, Juana no está dispuesta a hacer una vida inviable, no está dispuesta a desaparecer. Justicia, justicia, que algún juez se ponga y lea todo el expediente, desde el principio hasta el final, y que después dicte una sentencia justa. Pero, ¿cómo es posible que los tribunales españoles devuelvan a los niños a un padre maltratador? Los jueces aplican el Convenio de La Haya, una norma internacional del año 1980 que exige que los menores regresen a su hogar. ¿Cómo se puede explicar? Es inexplicable. No tiene sentido que ante una situación de violencia demostrada, como ocurrió en 2009, y ante una denuncia no investigada, la decisión sea que los hijos estén con el maltratador. El propio Convenio de La Haya, el artículo 13, dice literalmente que cuando exista un riesgo material, físico, psicológico, de que esa restitución automática se produzca en un daño para el menor, que no se haga. El convenio establece como regla general el regreso de los menores al lugar de residencia habitual, pero también establece excepciones. Y una de las excepciones es precisamente el que el regreso de esos menores al país de residencia habitual, en este caso Italia, coloque a los menores en una situación de riesgo. Han estimado que la excepción para no acordar el retorno no se dan los requisitos. El pasado mes de julio, los partidos políticos aprueban un nuevo pacto de Estado contra la violencia de género. Una de sus innovaciones, limitar el contacto de los menores con los maltratadores. Pide que se promueva la actuación a nivel internacional para que precisamente cuando el caso de violencia de género se produzca
entre personas que residen en países diferentes no se produzcan los conflictos que a veces se producen desconsiderando la existencia de la violencia de género. El caso de Juana es cada vez más frecuente. Un divorcio de parejas de diferentes países. Algunos llegan a escapar con los hijos sin permiso del otro. Un delito que acaba en la cárcel. La española María José Carrascosa ha pasado 9 años en una prisión estadounidense. Cuando se produce la crisis matrimonial o la crisis de pareja, la inercia del progenitor, que a lo mejor se encuentra en peor situación, es la de regresar a su país de origen con los menores. Muchas veces los casos de sustracción internacional de menores se producen básicamente por el desconocimiento del derecho, ¿no? Lo correcto sería ponerse en manos de un profesional que le tramite la autorización judicial para poder trasladarse con los menores a España y que sea el juez quien valore la situación de la familia. En esta mesa de cristal se llegó a un acuerdo que evitó quizá otra Juana. También ella vivía aquí, también él, en Italia, también había un hijo. La diferencia fue abismal porque hablaron, se comunicaron y adoptaron unas medidas que fueron las que ellos necesitaban para tranquilizarse. La mujer accede a escribirnos esta carta. La mediación fue la desconocida y perfecta alternativa para nosotros. No estalló la bomba de relojería que llevábamos dentro. Fue un proceso rápido durante el que tu imparcialidad, que yo al principio no entendí, fue fundamental para llegar a una solución para un conflicto que parecía no tenerla. Pero el Convenio de Estambul de 2014, única norma vinculante en Europa en esta materia, prohíbe la mediación en casos de violencia de género. Es tarde para Juana, Francesco y sus hijos, inmersos en un calvario judicial. Aquí todos hemos fallado. La defensa ha pretendido que Juana describiera el entorno de violencia hacia ella y sus hijos por Francesco. Su señoría, por contra, ha intentado que el interrogatorio no abarcasen estos extremos. Yo entiendo que las circunstancias concurrentes tienen que ser valoradas en todo caso y se le tiene que dar la oportunidad de ser escuchada y de que después el tribunal que vaya a enjuiciar el caso tenga todos los elementos de juicio para poder valorar si la actuación de ella fue correcta, incorrecta. La evolución demográfica de nuestro país nos indica que en los últimos años ha aumentado el número de españoles y españolas en el extranjero. Ahora mismo están alrededor de los 800.000 y lo que tenemos que hacer es desarrollar la legislación para adaptarla a esa realidad. Es decir, el convenio de La Haya lo que tiene que recoger es la posibilidad de limitar su aplicación automática en los casos de violencia de género. Antes de seguir aprobando normas o seguir adhiriéndonos a protocolos o convenios y demás, sería conveniente que las autoridades pusieran todo el empeño en cumplir las normas que ya tenemos. Eso hubiera evitado muchos daños, porque si estos menores, si era que tenían que regresar a Italia, hubieran regresado en ese plazo de 6 semanas o en un plazo razonable, pues quizá ni se hubieran producido los daños que actualmente se hayan podido producir a los niños, ni Juana se encontraría probablemente en esta situación. En el caso de Juana, para mí el principal déficit es el no haber investigado la denuncia por violencia de género que ella pone en el momento actual. Y no solo no se ha investigado, sino que se ha insinuado que se ha puesto para tratar de beneficiarse o retrasar o dilatar el proceso de regreso de los niños a Italia. La denuncia de malos tratos de Juana ha tardado 1 año en tramitarse a Italia. El tiempo corre lento en los despachos y rápido en los hogares. ¿Y si pudiéramos pararlo? ¿Recuerdan el vídeo? Pararse a veces, no siempre, mejora el final de la historia. Antes de maltratar, de denunciar, de huir, antes de tomar partido, de juzgar o de condenar. Asegúrese de que su historia tenga un final feliz. Como ven, la situación no es para nada simple y requiere consensos internacionales.
Esta semana hemos conocido el balance de tráfico tras los meses de verano y aunque el número de víctimas mortales ha descendido, las 224 personas que han fallecido han dejado tras de sí un rastro de desolación difícil de borrar. El aumento de los controles de velocidad, de alcohol y de drogas han contribuido a esta ligera bajada, pero con los datos de siniestralidad de los últimos años no podemos ser optimistas. Nos gusta pensar que tenemos el control, sean cuales sean las circunstancias, pero no es cierto. Un vehículo no es un juguete, es una máquina que, para bien o para mal, responde y obedece a nuestro comportamiento. La temeridad, la irresponsabilidad, el exceso de confianza o la inexperiencia pueden conducirnos a un destino trágico. Y no solo hay víctimas sobre el asfalto. Aún es noche cerrada, pero en el destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de San Juan de Azalfarache, en Sevilla, se trabaja a pleno rendimiento. Buenos días a todos. Vamos a hacer un control de alcoholemia y hoy lo vamos a situar en la 8057, ¿vale? La carretera que tenemos aquí abajo, al lado del destacamento. El sargento Víctor del Cerro organiza el segundo turno para un nuevo control de alcoholemia que deberá estar operativo a las 6 de la mañana. Esta es la vía de servicio que va a la estación de Resol que está aquí abajo, ¿vale? Aquí van a ir dos vehículos. Uno de ellos vas a ser tú, el Cascais, y el otro el grupo mixto que es Estevez y Domínguez, ¿vale? Cada fin de semana y solo en el área metropolitana de Sevilla, la Guardia Civil de Tráfico establece de forma itinerante una veintena de controles de alcoholemia. Y la furgoneta de estado, estos son dos carriles, se va a quedar en el carril derecho. Y un poquito más adelante se va a poner un Citroën, que es el que va a quedar en persecución y en control de vehículos. El resto haremos aquí la prueba de alcoholemia y otro que es el equipo que se va a incorporar un poquitín más tarde se pondrá aquí en persecución de los vehículos que puedan salir, ¿vale? Vale. ¿Retire la boquilla? Muy bien, 0-0. Vamos a continuar. La noche se presenta tranquila. 254 de 200, ¿dónde estáis? ¿Lo habéis cogido? Sí, lo hemos cogido. Aquí en la curva escalada vamos para allá. Vamos para allá. Hasta que sucede algo inesperado. Córtame el tráfico. Ve para allá. Dice que va todavía gente para allá, que va gente. Vamos a cortar el tráfico, Y terriblemente peligroso. Un coche ha frenado en plena autovía y ahora circula a marcha atrás en una curva sin visibilidad, tratando de evitar el control de la Guardia Civil. Es una joven conductora que había bebido poco antes de ponerse al volante, de ahí su temerario comportamiento. Da usted positivo, ¿eh? Usted no puede pasar de 0,15 a ser una conductora noble. Se baja del vehículo y me acompaña. Tiene menos de un año de carnet, así que la peripecia le saldrá cara. De momento usted va a seguir igual, ¿vale? Ahora le comunicarán que le van a detraer los puntos correspondientes, 6 de la conducción temeraria, 4 de la alcoholemia. Vamos, lo que ha hecho usted, señorita, siendo conductor novel, si lanza una cosa, pues si no llegamos nosotros a pararla... No, yo iba a parar la esquina porque no veía lo que venía por detrás. Eso es lo que pasa. No, hombre, no, la curva no lo hubiera cogido porque no veo... No, la curva la ha cogido usted, plenamente. No es algo habitual, pero sí que es cierto que a lo largo de todo el tiempo que estamos en carretera nos encontramos este tipo de situaciones. No son habituales, pero sí son muy peligrosas, son las más peligrosas. Amanece por fin y el control sigue su curso. En apenas 2 horas, los agentes han realizado más de 30 pruebas, la mitad de las cuales han dado positivo. El perfil del conductor, que supera la tasa permitida, sin embargo, no responde a un patrón fijo. 0,42. Se está bajando, pero no lo suficiente. Eso sería una denuncia administrativa, con descuento del 50% que obtiene durante los primeros 20 días, son 250 euros. Después pierde el descuento, serían 500 y 4 puntos del permiso. Cuando uno está a pie de carretera nos encontramos que no existe un patrón fijo. No, esta leyenda urbana de la persona joven que da positivo porque sale de fiesta cada vez es menor. Nos vamos encontrando que los ciudadanos cada vez están más concienciados, pero aún así hay un gran abanico de edad en el que nos encontramos que siguen dando positivo. Bueno, ha dado usted 0,76. Esta tasa de alcohol está considerada un delito contra la seguridad del tráfico.
¿vale? Se le va a tener que escribir una diligencia y se le van a mandar al juzgado de guardia, ¿vale? El control está a punto de concluir, pero aún queda por determinar el futuro de los vehículos inmovilizados. Estábamos buscando un conductor alternativo, pero van todos dando positivo, además tasas bastante altas, por lo tanto el vehículo tiene que estar inmovilizado y tendrán que llamar a algún familiar, algún amigo que venga al menos a llevárselo a un taxi para que se puedan ir. No es asunto para tomarse a la ligera. El consumo de alcohol y drogas es una causa directa de siniestralidad en las carreteras. La tozuda realidad nos dice que el porcentaje de positivos está en torno al 40% y se repite año tras año. Entonces, ahí tenemos que trabajar esa realidad desde la prevención y, bueno, pues desde medidas complementarias cuando ya no es solo un problema de tráfico, sino que puede ser un problema de salud o puede ser un problema social. Por si fuera poco, nuestro país ha dado un paso atrás. Desde la puesta en marcha del carné por puntos, el número de fallecidos venía descendiendo progresivamente año tras año. En 2014, sin embargo, se produjo un cambio de tendencia y la mortalidad ha vuelto a subir desde entonces. El año pasado fallecieron 1.810 personas, 120 más que en la temporada anterior, lo que supone el mayor incremento desde 1998. Es algo que ahora mismo ciertamente la DGT está preocupada por ello y nosotros lo único que le puedo decir es que cada día el personal y nosotros nos esforzamos porque estas circunstancias no se den. Hablan estudiosos de la materia de diversas circunstancias, pero sí que es cierto que por ahora no sabemos el por qué está aumentando esta siniestralidad. Sin embargo, María Ángeles Villafranca, delegada en Andalucía de la organización Stop Accidentes, no tiene dudas acerca de las razones que están detrás de ese incremento. Es muy fácil. Al principio la gente le temía a los puntos, le temía a la retirada de carnet, le temía a los castigos, pero están viendo que eso no llega, porque incluso te retiran los puntos pero no te avisan. Y hay personas que están conduciendo sin puntos sin saber que los tienen quitados. No tiene repercusión, porque si lo castigan a X tiempo de retirada de carnet y a un mes de cárcel, como no la cumplen, pues entonces ¿qué pasa? Pues no hay miedo. Entonces es muy barato matar a una persona, es la muerte más barata. Matar a las personas en la carretera es lo más barato, porque no tiene castigo. El 23 de marzo de 2006, María Ángeles perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Se llamaba Miguel Ángel, era músico y solo tenía 20 años. Su vehículo fue embestido por un todoterreno cuyo conductor circulaba distraído porque iba hablando por el móvil. La pérdida de un hijo es que no se puede comparar con nada en absoluto. Ya no existen navidades, no existe fiesta. Yo no puedo sentir a la música, a los compañeros de mi hijo tocando por la calle. Entonces, digo, mi casa destrozada totalmente porque un hombre estuviera discutiendo con su señora con el móvil. 11 años atrás, las pruebas de alcoholemia no eran obligatorias y el uso del móvil al volante se consideraba solo una falta, así que ni siquiera hubo juicio. Fue indignante. Mi marido eso no lo superó nunca y no reaccionaba porque decía que es que él no podía soportarlo, que no tuviera siquiera ni juicio, no lo podía soportar. 5 años después de la muerte de su hijo, el marido de María Ángeles se suicidó. Que sirva, digamos, nuestra desgracia para hacerle comprender a esas personas que antes de coger vehículo tienen que estar, yo os digo 6 sentidos, no 5 o 6, es de la concienciación. Entonces habría bastantes menos accidentes de los que hay. Las víctimas de un accidente de tráfico yacen en el asfalto, pero hay otras víctimas que no vemos. Son padres o esposas, hijos y amigos, maridos, novias o hermanos que sobreviven al recuerdo en hogares rotos por la tragedia y el desamparo. Tengámoslo en cuenta, conducir no es un juego. Desde luego que no lo es. Y ahora permítanos que volvamos la mirada al verano del 47, a Cádiz. En plena posguerra, un polvorín de la Armada salta por los aires y se lleva por delante cientos de viviendas y con ellas más de 150 víctimas y miles de heridos. La explosión que tiñó de rojo el cielo gaditano se escuchó en Sevilla o en Portugal. Nadie se hizo responsable del asunto.
70 años después, comienzan a conocerse las causas reales. Yo tenía 6 años recién cumplido y yo lo recuerdo haber visto el cielo completamente rojo. Se fue la luz y yo agarrado a los pantalones de mi abuelo llorando. Y todo el mundo asustado. Y no sabía, y viendo ya la radio funcionando, pusieron en la carretera, ver los coches pasar, ver la ambulancia. Fue una noche de pesadilla en Cádiz y en toda la bahía. Una gigantesca explosión quebró la calma de aquel verano de 1947. España atravesaba una posguerra que para quienes salieron vivos de aquella catástrofe iba a resultar todavía más dura. A nadie se le ha olvidado, se le habrán olvidado muchas cosas en su vida aquella noche. Pasó que la ciudad tenía en el barrio de San Severiano, que eran los extramuros de la ciudad, eran pequeños chalets y pequeñas barriadas obreras. Bueno, pues en la base de San Severiano, cerca de una residencia de niños expósitos y cerca del astillero, pues había una base militar donde se habían concentrado minas submarinas procedentes de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, sin ningún tipo de seguridad, en unos almacenes donde el calor era inmenso. Aquel día, el 18 de agosto de 1947, la base naval no tenía una actividad, digamos, demasiado grande porque era verano, se terminaba antes el trabajo, con lo cual, bueno, pues una tarde, como un día, como un poco en el tedio ese del verano, ¿no? Un verano que transcurría sin novedad. Las gentes con posibles acudían a las playas. Para amenizar las veladas se programaban actuaciones, como la del cantante Antonio Machín, que viajó a la ciudad con su familia. Volver al ayer, volver a soñar. En la base de defensas submarinas pocas personas habían trabajado ese día. A las 4:30 de la tarde el polvorín número 1 quedó cerrado y nadie más volvió a entrar. En el exterior, solo quienes estaban de guardia, como Ramón Cejudo, mecánico de la Armada. Él no le tocaba aquella noche trabajar, pero según la versión de mi madre, él le dijo que es que como había un amigo suyo, pues él quería estar con él, y entonces fue, y se cambió y fue. Para que la gente entienda de qué tipo de explosión estamos hablando, hace muy poco en Afganistán se lanzó una bomba que calificaron los medios de comunicación como la madre de todas las bombas, ¿no? La explosión de aquella noche fueron 18 bombas como la que cayó en Afganistán. La onda expansiva fue tan brutal que se oyó en zonas de Huelva. El fogonazo se iluminó el cielo de tal manera que en Sevilla y en Ceuta vieron la luz de la explosión. Estaban cenando el oficial y mi padre en la mesa. Y había un repostero que es el que le servía la comida. Mi padre quedó aprisionado por los escombros y estuvo hablando como unos 10 minutos antes de morir con el repostero. Y lo último que le dijo fue que si él salía de allí vivo, fuera a mi casa, a casa de mi madre, y le dijera que la quería mucho y a sus hijos. Las murallas de Cádiz atenuaron los daños en el casco antiguo, donde en esa época vivía la mayor parte de la población. La tragedia pudo ser mayor. Un grupo de marineros logró sofocar con tierra y piedras el incendio que ya alcanzaba a un segundo polvorín. Las puertas de la catedral pues, se pusieron torcidas, el astillero, la caza cuna y muchas casas particulares salieron volando. Yo no sé cómo llegué yo a Cádiz, ni quién me llevó, ni a qué hora me vine, ni a qué hora me fui. Yo que sé que en el cementerio había una cola muy grande para reconocer lo que tenían allí muertos, ¿no? Y yo entré, aquello con un montón, y eran los niños a la casa cuna, amontonados. Y ya viendo yo los niños, ya no pude aguantar aquello. Y me fui. Eso fue lo más horroroso que los niños. Fue una de las escenas más impactantes. Más de 20 niños, todos de menos de 4 años, perecieron entre los escombros de la casa cuna, junto a varias monjas y cuidadoras. Aquello salió adelante porque la mayor parte de la ciudad, incluso otras ciudades, prestaron su ayuda desinteresada con los medios que había.
Durante 3 días los médicos no comieron, no durmieron, prácticamente no bebieron. Fueron todo el mundo, es que no hubo ningún ciudadano que se quedase mirando aquellos días. Yo creo que por eso todos los ciudadanos de Cádiz se reflejan en la explosión. Se fue la energía eléctrica en toda la ciudad, con lo cual el periódico no pudo salir el día 19. Sí salió el día 20, con una portada con un tema único, muy poco habitual en esa época, y así siguió durante varios días. Es cierto que a pesar de estar en el 47, los años más duros de la dictadura militar del general Franco, si uno lee en la primera crónica del periódico es muy exhaustiva y no intenta ocultar nada. Una situación que pronto cambió. El régimen decidió echar tierra sobre lo ocurrido. Catástrofes como la que ha sufrido Cádiz son imposibles de prever. Unido el dolor de la catástrofe, unido a la dictadura, la dureza de la dictadura franquista, pues la explosión se convirtió en un tabú. La muerte de Manolete, entre comillas, le vino magníficamente al régimen para que se olvidase de esa tragedia. Jamás se dijo públicamente quién habían sido los responsables o por qué se había producido. Mi madre yo nunca la he escuchado reivindicar sus derechos como víctima. En fin, le había tocado una desgracia y la había aceptado y la había llevado lo mejor que pudo y ya está. Pero en mi casa no se hablaba, mi madre no solía hablar del tema este. La destrucción de los astilleros dejó sin sustento a varios miles de familias en plena época de racionamiento. Para calmar un poco los ánimos se permitió una recuperación controlada del carnaval que había sido prohibido por Franco. No hubo indemnizaciones por una sencilla razón, porque no había un culpable. Nunca se consideró ni que la Marina ni que el Estado fueran culpables de la catástrofe, porque nunca llegaron a descubrir o quisieron reconocer quién era el culpable de aquella catástrofe. La investigación oficial duró 3 años y, como estaba previsto, nada aclaró. Tuvieron que pasar 50 años para que se publicaran los primeros libros sobre la explosión. La labor de los investigadores locales ha sido esencial para encontrar una documentación que permanecía oculta. ¿Y qué había en aquella documentación? La demostración de que las minas y las cargas de profundidad, que son las que verdaderamente provocaron la explosión, llegaron a Cádiz en 1942 y 43. Más de 2.200 bombas, la mayoría alemanas, llegaron a acumularse en Cádiz durante la Segunda Guerra Mundial, en previsión de que los aliados iniciaran la invasión de Europa por las costas andaluzas. Acabada la contienda, no se sabía qué hacer con ellas. Desde unos años anteriores, algunos militares con un cierto rango habían advertido de la peligrosidad de tener en medio de la ciudad una base de esas características y le habían reclamado su traslado. Yo recuerdo haber estado en el lugar de trabajo de mi padre, pasar por delante de las bombas y tocar los pinchitos esos de las bombas antisubmarinas. Yo eso lo recuerdo. Eso no puede estar, esa cantidad de bombas no puede estar ahí en medio de una ciudad. Pero, aun siendo una barbaridad, ¿por qué explota el polvorín? Sigo descubriendo, hago balance de todo el material de armas submarinas que había en Cádiz y descubro que hay 50 cargas de profundidad WD alemanas que contienen cada una 125 kilos de algodón pólvora, nitrocelulosa. Una mezcla muy inestable porque con el calor el algodón se descompone y fermenta. Y eso fue lo que ocurrió en Cádiz. Y la Marina lo sabía. ¿Por qué? Porque descubrí en Madrid un documento que decía: el 21 de agosto de 1947, 3 días después de la explosión, diciendo: se ordena a todos los buques de la Armada desembarquen inmediatamente todas las cargas de profundidad que no contengan exclusivamente TNT o cuya carga explosiva se desconozca. Es decir, 3 días después sabían que las cargas de profundidad habían originado la explosión. La explosión del polvorín es un momento clave en la historia. Fue en la zona devastada donde empezó la expansión urbanística de Cádiz para dar paso a la ciudad que conocemos y marcó la vida de muchas familias. Ahí se ha hecho un monolito en San Severiano que, en mi opinión, siempre lo he dicho, es ridículo. Sí, está bien, se ha hecho algo, pero se ha hecho una cosa
que es muy ridícula para lo que Cádiz realmente se merece, porque la explosión de Cádiz ha sido un hecho que ha marcado la vida de la ciudad. Reivindico que haya asunción de responsabilidades, aunque hayan pasado 70 años, indemnización a las víctimas, reconocimiento a las víctimas, que estén sus nombres puestos, que estamos a tiempo para que esto no quede en el olvido, ¿no? Y no debe quedar en el olvido, ¿no? Pues con ese deseo de todos los que recuerdan aquel episodio nos vamos a despedir por hoy, pero solo hasta el sábado que viene. Disfruten del fin de semana. Buenas noches.